Saludos, soy Jorge Schmidt Nieto, doctor en Ciencias Políticas, y quiero darles la bienvenida a mi podcast. Históricamente se han dado una serie de variables que casi siempre están todas presentes cuando hay guerras entre potencias. Los estudiosos de las relaciones internacionales hemos podido identificar algunas variables o condiciones, situaciones que cuando están presentes crean un ambiente propicio para que algún evento particular que podría parecer insignificante generara una guerra entre dos grandes potencias o más. ¿Qué es lo que al fin y al cabo es una guerra mundial? Cuando entran varias grandes potencias a pelear entre sí, arrastran a gran parte del mundo entero. ¿Qué variables entonces se están dando hoy día que históricamente podemos identificar como que hacen un ambiente propicio para una guerra entre potencias? Número 1, una carrera armamentista. Eso quiere decir que los países, las grandes potencias, están gastando mucho dinero en crear armamento nuevo, tecnológicamente más avanzado, capaz de mayor destrucción y mayor cantidad de armamentos. Y se llama carrera armamentista porque es cuando un país aumenta su capacidad militar, ese provoca que el otro país rival haga lo mismo y le tome ventaja, lo que a su vez entonces produce una reacción del país primero y vuelve a aumentar su capacidad, y eso no tiene nunca fin. Y eso es lo que genera en un mundo multipolar como el que vivimos hoy día, que hay más cantidad de armamento disponible con mayor capacidad de destrucción y los escenarios posibles en donde se puede generar una guerra mundial, una guerra entre potencias, aumentan y la capacidad letal empeora. En el pasado, antes de la Primera Guerra Mundial, hubo una gran carrera armamentista, hubo unos desarrollos tecnológicos al final del siglo XIX impresionantes en todos los ámbitos, y en el área militar se desarrolló una carrera entre las potencias pensando que el país que tuviera el mejor armamento y atacase primero le daría un golpe tan contundente a su enemigo que no le daría oportunidad de defenderse. La historia nos dijo que fue todo lo contrario. El armamento defensivo fue tan formidable que lo que provocó fue un estancamiento durante muchos años, donde murieron millones y millones de hombres jóvenes innecesariamente porque la frontera ni siquiera se movió. Hoy día también se está dando una carrera armamentista. No cabe duda que el armamento estadounidense es muy superior al de todo el resto de los países, muy superior, pero están acercándosele. El ejército ruso ahora con este fiasco de Ucrania va a terminar muy maniatado, pero de todas formas es el país que más cabezas nucleares tiene, un país que tiene mucho potencial de destrucción masiva si quisiera hacerlo. Y ha sido producto de una carrera armamentista reciente en el siglo XXI entre Estados Unidos y Rusia, porque se deshicieron los tratados de control de armamento que venían desde la década del 80. Eso también ha propiciado que China entre a esa carrera armamentista y que intente convertir ese gran poder industrial, económico, en un poder militar. Todavía está muy lejos del poderío militar estadounidense, todo el mundo lo está, pero va encaminándose hacia cada vez reducir más esa ventaja. Y para hacer eso, pues tiene que construir más portaaviones, más misiles, más aviones de guerra, incluir más soldados en su ejército, tecnología de destrucción más avanzada, y sin hablar de Japón, sin hablar de Corea del Norte, de otra serie de países, Pakistán, Israel, Irán. Si nos ponemos a ver la lista de países que han aumentado significativamente sus gastos militares, inclusive la Unión Europea está haciéndolo ahora también a raíz de la guerra de Ucrania, vemos que el mundo está gastando más dinero en armas militares, está construyendo armas más letales y en mayor cantidad. Número 2, un nuevo orden mundial. Estamos viendo hoy día, como en otras épocas pasadas, un reordenamiento de las potencias mundiales, porque ser potencia no es solamente
tener un Producto Interno Bruto alto, tener muchas riquezas. Para considerarse realmente una potencia, usted tiene como país tiene que tener influencia sobre otros países, sobre otras potencias. En ese proceso es que estamos ahora mismo viendo un reordenamiento de qué países son aliados de Estados Unidos, qué países son aliados de China e inclusive qué países son aliados de Rusia y otras potencias menores como lo es India y Japón. Ese proceso se dio algo no idéntico, pero también un reordenamiento de los poderes mundiales. Antes de la Primera Guerra Mundial hay bastantes contrastes con el principio del siglo XX en ese sentido. En aquel momento la decadencia del Imperio Británico, del mismo Imperio Francés, mientras que ascendía la potencia de Estados Unidos, de Alemania y de Japón en el Pacífico. Y era un momento de fluidez, de una transición de un mundo en el que Reino Unido había sido dominante hacia un mundo nuevo que en aquel momento no se sabía qué es lo que iba a suceder, igual que ahora, que ya la mayoría de los expertos politólogos en relaciones internacionales ya señalan que no cabe duda que estamos en camino hacia un nuevo orden. Las predicciones de cómo se verá ese orden, ahí hay diferencias, pero en lo que casi todo el mundo está de acuerdo es que el mundo del año 2022 es muy diferente a lo que fue el mundo del año 2000. Número 3. Las alianzas militares. Una alianza militar es un tratado, es un acuerdo voluntario entre dos o más países en el que se comprometen a que si alguno de sus socios en la alianza recibe un ataque de otro país que no es parte de la alianza, en ese caso todos los países de esa organización se sienten agredidos. Es como si los hubieran atacado a todos ellos y por lo tanto esa agresión se va a responder por toda la alianza, no solamente por el país que recibió la agresión. Y si esa alianza es muy grande, entonces aunque sea un solo país el que tiene una guerra con otro, todo el grupo de países tiene que involucrarse. En el pasado se han desatado grandes guerras por culpa de las alianzas militares. La guerra de los 100 años en Europa, devastadora. Esa guerra se complicó por la red de alianzas militares que había en aquel momento. Pero sobre todo, la Primera Guerra Mundial. El ambiente antes de la guerra era uno de alianzas, por un lado entre Inglaterra, Rusia y Francia, por otro lado entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro, más tarde también Italia, Turquía. Y esas alianzas llevaron a esas grandes potencias a una guerra que no quería ninguno de ellos, pero comenzó con el famoso asesinato del archiduque entre Serbia, un país que no era ni potencia, una potencia menor como Austria, pero eventualmente obligó a Rusia, a Alemania, al Reino Unido y se metió todo el mundo. Hoy día, ¿qué alianzas existen que podrían desencadenar un conflicto mundial? Por supuesto, comenzamos con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que incluye a 30 países, tanto de Europa como de América del Norte. Esa organización que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial con la intención de proteger a esos países aliados de Estados Unidos de cualquier agresión, pero particularmente protegerlos de una potencial agresión de la Unión Soviética. Ese tratado continuó después de que la Unión Soviética desapareció y reorientó su filosofía. Ya dejó de ser un tratado que se contraponía al Pacto de Varsovia, que era el tratado militar que tenía la Unión Soviética. Ahora comenzó a ser un tratado para defenderse de nadie, sencillamente para ir expandiendo la presencia militar de la OTAN en Europa del Este. Por otro lado, cuando la Unión Soviética se disolvió, Rusia creó también su tratado militar con algunas de las pasadas repúblicas socialistas soviéticas. En ese grupo, que es mayoritariamente países de Asia, del centro de Asia, hay países que no son muy renombrados, pero que son grandes y que tienen grandes recursos. Además,
varios países asiáticos han intentado crear una especie de alianza estratégica, la Organización del Tratado de Shanghái, que no es lo mismo que la OTAN, porque está más dirigido a combatir terrorismo y amenazas comunes, pero que puede ir depurándose en el futuro hasta convertirse en alguna posible alianza parecida. Tendrían que salirse algunos de los países que realmente son enemigos allí, pero es una visión en el futuro hacia una posible alianza en Asia en contra de la OTAN. Algunos de los países que integran la Organización del Shanghái son Rusia, China, India, Pakistán y algunos más de Asia. Ahí está más de una tercera parte de la población mundial. Es difícil imaginarse una alianza militar estable entre China e India a largo plazo, pero de todas maneras la Organización de Shanghái puede ser un embrión de una organización militar que apoye los intereses chinos en el Pacífico y que se contraponga a los intereses estadounidenses y de Japón en la misma zona. Esas condiciones son necesarias para que se dé un conflicto a gran escala, pero no son suficientes. Es como estar parado en un barril de pólvora, no explota solo, pero con una pequeña ignición puede crear una bomba. En el contexto de la invasión rusa a Ucrania, hay varios países en donde podría explotar la mecha que nos lleve a la Tercera Guerra Mundial. Te invito en el próximo podcast a conocer en qué países se podría desatar una Tercera Guerra Mundial por la invasión rusa a Ucrania.